Es un placer estar con ustedes. En esta oportunidad vamos a hacer un enfoque de utilidad práctica sobre el abdomen agudo quirúrgico. ¿No? Hablar de abdomen agudo en general, pues es un capítulo entero de la cirugía, ¿no? En esta oportunidad vamos a enfocarnos a las partes de repente que nos van a ser de utilidad para el manejo del abdomen agudo, ¿no? El qué hacer. Y algunos conceptos claros que tenemos que tener sobre esta patología. Muy bien, ¿qué cosa es un abdomen agudo? ¿A qué le podemos llamar un abdomen agudo, no? Es el dolor abdominal de instalación brusca. O sea, ese paciente que viene con un dolor abdominal de semanas, de meses, pues no es un abdomen agudo, ¿no? Tiene que ser de instalación brusca, de evolución progresiva y que tiene la característica de que puede poner en riesgo la vida del paciente o la salud del paciente. ¿Ok? Y como tal, como lleva a un riesgo potencial de muerte o de daño, ¿no? Permanente, se requiere una actitud terapéutica temprana. O sea, tenemos que dar el tratamiento respectivo rápidamente. ¿Ok? En eso, así, digamos, en ese concepto es que nos vamos a manejar, ¿no? También alguna literatura define como al abdomen agudo, dice dolor abdominal de instalación brusca por más de 6 horas. ¿Ok? Quiere decir que un dolor de 1 a 2 horas por ahí es difícil que sea un abdomen agudo o recién se estaría instalando. Pero últimamente eso del tiempo como que se ha ido retirando, ¿no? Ha ido reculando, porque hay en ciertos pacientes que pueden tener 2, 3 horas, por ejemplo, una perforación gástrica, que ya pueden tener un cuadro de abdomen agudo instalado, ¿no? Muy bien, pero este abdomen agudo pues es inespecífico, o sea, prende a múltiples patologías y aún más el abdomen agudo en general puede ser médico o puede ser quirúrgico, ¿ok? Pero frente a un abdomen agudo, la pregunta que se nos viene es, ¿será importante el diagnóstico etiológico, o sea, saber cuál es la causa del dolor en ese paciente con abdomen agudo quirúrgico o un abdomen agudo en general? Pues la respuesta es no, ¿no? Muchas veces el diagnóstico etiológico, el saber exactamente por qué le duele, qué patología es la que está produciendo el dolor en un paciente determinado, pues es muy difícil de realizar. Incluso con los exámenes que tenemos ahora, como la ecografía, el 4D, la tomografía contrastada, etcétera. ¿Ok? Pero más que el diagnóstico etiológico, nosotros en base al examen físico, a la anamnesis, en base a los exámenes de gabinete, ¿no es cierto? Tenemos que plantear qué cosa vamos a hacer con el paciente, o sea, una actitud terapéutica, pero precoz. Bien, para hablar del abdomen agudo, pues nosotros tenemos que definir que hay dentro del dolor abdominal, ¿no? Que produce un abdomen agudo, 3 tipos de dolor: el dolor visceral, el dolor somático y el dolor referido. El dolor visceral se inicia, tiene su origen en las vísceras intraabdominales por una inervación autónoma, ¿ok? Del sistema nervioso autónomo. Por ende, su presentación, ¿no es cierto?, va a ser mal definida por el paciente, ¿no? Más que dolor, muchas veces es una molestia, ¿no? Una molestia y normalmente en la zona central del abdomen, ¿no? El dolor somático, en cambio, es más intenso, es agudo y es bien localizado, ¿no? Si, por ejemplo, hay una apendicitis aguda, va a doler el dolor parietal, la fosa ilíaca derecha, específicamente donde está el apéndice. Y el dolor referido, que es algo que nos puede en muchas oportunidades cambiar el diagnóstico de inicio, pensar que estamos frente a otra patología, es el dolor que se recibe o se percibe distante al lugar donde está la noxa, ¿no? Donde está la etiología. Ese dolor referido no se produce por diversos estímulos, ¿no? Sea a las vísceras o sea al mesenterio,
que está cubriendo, pues, o que está en relación con el epiplon, con el mesenterio donde están los vasos y las ramas de la arteria mesentérica, o el peritoneo en sí, que puede estar cubriendo las vísceras huecas, por ejemplo, la serosa del intestino, la serosa del colon, que pueden eventualmente, cuando se distienden, producir ese tipo de dolor. ¿Ok? La isquemia también en un inicio puede provocar este tipo de dolor referido. No, ese dolor se basa en un arco reflejo, ¿no? Cuando las fibras recogen la sensibilidad, ¿no?, dolorosa de cualquiera de las vísceras, se van hacia la médula espinal, hacia el asta posterior, donde está el haz espinotalámico, por donde van a enviar la respuesta neurológica hacia el encéfalo para producir la sensación de dolor. Pero esa estimulación del asta posterior puede hacer que se estimulen los o las raíces nerviosas que salen de esas astas posteriores y producir dolor referido a los dermatomas o a las metámeras correspondientes. De ahí es que puede haber un dolor referido, ¿no? Un dolor que se localiza en otro sitio distinto al que normalmente o donde se está produciendo la noxa. Muy bien, muy importante saber para más o menos identificar, para ver lo del manejo del abdomen agudo, es la localización del dolor abdominal. ¿Ok? De acuerdo a la localización del dolor, nosotros podemos pensar en distintas patologías, ¿no? A grosso modo, ¿no? Vamos a fallar poco si todo paciente con dolor en la parte superior del abdomen lo atribuimos a patología de las vías biliares, patología gástrica o pancreática. Enfocándonos en esos tres órganos, difícilmente se nos va a escapar algún diagnóstico, ¿no? Hay rarezas, es cierto, por ejemplo, el esófago puede producir algún tipo de dolor abdominal en la parte superior del abdomen, patología esplénica, hepática, pero son muchísimo más raros que la patología biliar, patología gástrica o pancreática. Y debajo, en la parte inferior del abdomen, vamos a tener básicamente el intestino delgado y el colon como productores de patología abdominal, de un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Y en las damas, ¿no?, los órganos pélvicos, pues, ¿no? En eso hay que pensar cuando el dolor es en la parte inferior. Normalmente la patología renal produce o puede producir un cuadro de abdomen agudo, pero la mayoría de las veces son cuadros de abdomen agudo médico. Una litiasis renal, una pielonefritis, un cólico ureteral, por ejemplo, puede producir dolor intenso, un cuadro de abdomen agudo, pero su manejo, pues, netamente va a ser médico. Bien, entonces, además de la localización, ¿no?, es muy importante saber el tipo de dolor que hay, ¿no? Un dolor en la parte superior, como se ve aquí del abdomen, que sea gradual y progresivo, ¿no? Debemos de pensar en colecistitis, o sea, inflamación de la vesícula, en pancreatitis y en inflamación hepática, ¿no? Una hepatitis que puede producir también un dolor a ese nivel, pero principalmente colecistitis en primera intención y pancreatitis en segundo lugar, cuando el dolor es gradual y es progresivo, ¿ok? O sea, aparece y paulatinamente va incrementándose en el tiempo. Y si es en la parte inferior, al lado derecho, vamos a hablar de apendicitis, no importa el grupo etario, apendicitis es la causa más frecuente de dolor en el cuadrante inferior derecho. Y si es en el izquierdo y el paciente tiene más de 50 años,
lo primero que debemos de sospechar es de una diverticulitis o una inflamación de los falsos divertículos del colon que se ubican con más frecuencia en el colon sigmoides. Y por ahí es que duele más la fosa ilíaca izquierda. Y si es que el dolor está en la parte pélvica, lateralizado a la derecha o a la izquierda o en el centro, debemos de pensar en patología ginecológica. En estos casos, el embarazo ectópico es una posibilidad alta. Ahora, si el dolor es repentino e intenso, o sea, es brusco, en el abdomen, dolores bruscos que se puedan presentar y muy intensos, que rápidamente progresan a abdómenes peritoneales, abdómenes en tabla, pues tenemos que pensar en perforación de úlcera péptica, sea gástrica o sea duodenal, ¿no? Lo más llamativo. Si alguna vez seguramente ustedes han visto un paciente con una perforación gástrica o lo van a ver, no se van a olvidar nunca porque el cuadro es típico. Es un paciente que previamente está sano y repentinamente viene con un dolor muy, muy intenso localizado en la región superior del abdomen, en la parte central, en el epigastrio, e incluso les puede decir la hora en la que se ha perforado, ¿no? Viene el paciente y le dice, a las 10 de la mañana estaba trabajando y de pronto sentí un dolor muy intenso, como si me hincaran, me apuñalaran. Y de ahí no ha parado, ¿no? Ese es el dolor típico de la úlcera perforada. Ok, si está lateralizado al lado derecho o al lado izquierdo, lo más frecuente, lo más probable es que sea un cólico ureteral, o sea, la migración de un cálculo que sale del riñón y va descendiendo por el uréter hacia la vejiga, produce ese tipo de dolor, ¿no? Repentino e intenso. Y si está en la parte central y se asocia a pacientes de edad avanzada, pues debemos pensar en disección de un aneurisma aórtico, ¿no? Una disección aórtica o eventualmente una ruptura de aneurisma aórtico donde ya pues el cuadro es aparatoso, ¿no? Estos pacientes están chocados, vienen con hipotensión persistente, palidez, ¿no? Y el cuadro es más o menos típico. Muy bien. Y si el dolor es cólico y es intermitente, lo primero que vamos a pensar si está en la parte superior del abdomen localizado va a ser un cólico biliar. Ojo, el cólico biliar no es lo mismo que la colecistitis. ¿No? El cólico biliar se produce porque, por ejemplo, eh, existe un cálculo dentro de la vesícula biliar que obstruye la salida de la bilis y esa salida de esa obstrucción de la salida de bilis hace que la vesícula se contraiga de manera vigorosa, ¿no? Para tratar de expulsar la bilis que no sale, pues, ¿no? Pelea contra la obstrucción. Esa contracción vigorosa, espasmódica de la vesícula produce dolor. ¿Ok? Un dolor cólico, tipo retortijón, intenso en el hipocondrio derecho. En cambio, la colecistitis, cuando ya hay inflamación de la vesícula biliar, lo que produce es un dolor constante, ¿no? Un dolor continuo, localizado también en el hipocondrio derecho. El cólico biliar va a ceder con algún antiespasmódico, la colecistitis, pues, no va a ceder con antiespasmódicos, vamos a tener que dar antiinflamatorios, vamos a tener que iniciar tratamiento antibiótico para tratar de disminuir ese dolor, esa molestia. Bien, está a los lados, ¿no? Puede haber un cólico renal, cálculos renales pueden producir a los lados, porque puede producirse un dolor cólico intermitente, ¿no? Los dolores de la litiasis renal cuando está migrando, hay veces es de forma, eh, digamos, brusca, aparece de manera brusca, puede ser constante al inicio y posteriormente se puede hacer cólico, pero siempre está hacia los lados, ¿no? Si está en el centro, lo primero que debemos de pensar es una obstrucción del intestino delgado. Es importante que recuerden eso. La obstrucción del intestino delgado suele debutar con dolor cólico antes de la distensión, de la presencia de vómitos, de la falta de eliminación de gases y heces, lo que va a haber es dolor cólico. Y si está en la parte inferior, normalmente tenemos que pensar en una obstrucción del colon, sea por ejemplo,
volúmulo de sigmoides, donde va a haber ahí una distensión marcada, o por una neoplasia obstructiva, ¿no? A nivel del colon izquierdo. Y el dolor referido es aquel dolor que no está en el lugar donde está la noxa, pues, ¿no? Por ejemplo, el cólico ureteral, cuando el cálculo está descendiendo por el uréter, el dolor se puede irradiar a la región inguinal, a la región genital y al miembro inferior correspondiente. Produce ese dolor irradiado por la estimulación, ¿no?, adyacente que se da hacia las raíces nerviosas de los nervios del plexo lumbar. En la úlcera perforada puede haber un dolor también que se dirige hacia la fosa ilíaca o el flanco derecho. ¿Por qué? Cuando hay una úlcera perforada, la secreción gástrica sale, irrita el peritoneo y a través del Morrison desciende el líquido inflamatorio, llega al parieto cólico y puede descender a la fosa ilíaca derecha, ¿no? Hay un dolor referido ahí. En la colecistitis, el dolor acá ya es más una irradiación neuronal, ¿no es cierto? Se va a irradiar al dorso, se va a irradiar al hombro derecho. En la pancreatitis, si bien es cierto, la noxa está en el retroperitoneo, se irradia el dolor por las fibras del plexo celíaco hacia la región anterior del abdomen. Y en la apendicitis sabemos que hay una migración del dolor, ¿no es cierto? Primero se inicia en la parte media del abdomen, en el mesogastrio, y luego baja a la fosa ilíaca derecha. Muy bien. ¿Qué cosa les he querido mostrar con estos gráficos? Que el dolor abdominal, ¿no?, es pleomórfico, tiene muchas formas de presentación, de evolución, y por ende, conocer algunas de ellas nos va a servir para saber que muchas veces un dolor que se inicia en un lugar determinado puede ser el inicio de una patología. Por ejemplo, un dolor mesogástrico en un inicio debería hacernos pensar en el inicio de una apendicitis o eventualmente un cuadro de obstrucción intestinal, por ejemplo, ¿no?, por heridas y adherencias. Entonces, el dolor abdominal no tenemos que tomarlo como fijo. Hay que seguir una evolución, hay que seguirlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque la variación del dolor también nos puede llevar a hacer el diagnóstico. Muy bien. Sabiendo cómo evoluciona, qué tipo de dolor hay, vamos a mencionar algo que también es importante que ustedes sepan sobre el peritoneo, ¿no? Antes el peritoneo se hablaba y se decía pues, que era simplemente una serosa, ¿no?, que cubría los órganos intraabdominales y a la cavidad abdominal, a las paredes abdominales en la parte interior de la cavidad abdominopélvica, ¿ok? Simplemente era eso, era una cubierta. Pero se han hecho los estudios paulatinamente, progresivamente, ¿no? Actualmente se sabe, pues, que es un órgano el peritoneo, es una unidad neuroinmunohumoral. Neuro porque está ricamente inervado, inmuno porque tiene células, ¿no?, como la célula mesotelial, que es la más importante, que es capaz de producir fenómenos inflamatorios muy, muy intensos, y humoral porque esta célula pues produce sustancias mediadoras de la inflamación, ¿ok? Entonces es muy importante saber que las células mesoteliales tienen gran capacidad tanto de producir fenómenos inflamatorios como de disminuirlos cuando el organismo está en proceso de curación, de cicatrización, por ejemplo, tras una cirugía o tras un cuadro de irritación peritoneal o peritonitis. Recordar que tenemos dos tipos de peritoneo. El peritoneo, al ser una serosa, tiene dos, como toda serosa, tiene pues dos, digamos, dos tipos de peritoneo, ¿no es cierto? Existe el peritoneo visceral y el peritoneo parietal.
igual que en el corazón. El corazón es una serosa y tiene, por tanto, el saco pericárdico va a estar forrado por pericardio seroso y pericardio visceral. Igual la pleura es otra serosa, ¿no? Y por tanto tiene dos hojas, una hoja visceral, está pegada al pulmón, y una parietal que está pegada a la jaula torácica. Muy bien. Entonces vamos a tener, nosotros nos fijamos en este gráfico, el peritoneo parietal que está cubriendo toda la pared abdominopélvica por dentro. ¿Ok? A eso se llama el peritoneo parietal. Y luego tenemos el peritoneo visceral, que aquí está en azul, que va a estar cubriendo todos los órganos intraabdominales e intrapélvicos. Existe, ¿no es cierto?, gracias a la disposición del peritoneo visceral, dos segmentos, dos partes de la cavidad peritoneal que debemos de conocer, ¿no? La gran cavidad peritoneal, que es toda esta cavidad abdominopélvica, está dividida en dos partes. En una parte que está por encima del colon transverso y una parte que está por debajo. La parte que está por encima del colon transverso se llama la cavidad supramesocólica y la que está por debajo se llama la cavidad inframesocólica. Entre estas dos hojas vamos a encontrar líquido peritoneal en un volumen más o menos de 300. Este líquido peritoneal tiene proteínas, tiene sustancias, digamos, que ayudan a que exista una superficie lisa, ¿no?, sobre las vísceras, ¿no? Tiene un surfactante especial que impide que haya adherencias y favorece el deslizamiento de las vísceras. Ese líquido se está produciendo todo el tiempo, gracias a una ultrafiltración que se produce de los vasos sanguíneos. Y también se está absorbiendo. El peritoneo, todo el peritoneo, ¿no?, va a ser hermético, a excepción en la parte superior, cerca al diafragma, donde hay los famosos estomas. ¿Qué cosa es un estoma peritoneal? Es una zona donde hay discontinuidad de la serosa parietal, o sea, del peritoneo parietal, y a través de esos estomas, el líquido, ¿no?, es absorbido por una bomba, es la bomba diafragmática le llaman, ¿no?, que hace presión negativa y absorbe el líquido y hace que ese líquido esté en renovación, ¿no?, continua, todo el tiempo se está renovando. Ese líquido se absorbe y va a la vía linfática. Entonces, el peritoneo no es, pues, un órgano estático, es un órgano dinámico, ¿no?, que produce un líquido, ¿no?, donde vamos a encontrar sustancias que van a favorecer la protección inmunitaria sobre las noxas, y por eso es que cuando hay un daño en el peritoneo, pues se produce una gran inflamación, ¿ok? Una gran inflamación. Muy bien, entonces cuando tenemos un daño en el peritoneo y se produce pues un abdomen agudo quirúrgico, ¿no?, nosotros podemos identificar cuatro fases. La fase de ataque, ¿no?, la fase de respuesta inflamatoria local, la fase de respuesta inflamatoria sistémica y la fase de fracaso. Inexorablemente, el abdomen agudo quirúrgico va a ir a la fase de fracaso si es que no se soluciona, no se corta esa evolución. La fase de ataque se basa en la presencia de cuadros inflamatorios que producen pues un abdomen agudo peritonítico, de traumatismos, lesiones de vísceras sólidas, vísceras huecas, ¿no?, que producen un cuadro de abdomen agudo traumático, de obstrucción, que producen un cuadro de abdomen agudo obstructivo, o de alteraciones vasculares, tipo isquemia o trombosis mesentérica, que producen finalmente la necrosis del intestino y la perforación. ¿Ok? Estas noxas actúan sobre la cavidad peritoneal y hacen que esa respuesta de las células mesoteliales, perdón, se activen.
produciendo una fase de respuesta inflamatoria local. ¿Qué va a haber? Va a haber un exudado, ¿no? Va a aparecer líquido dentro de la cavidad peritoneal. Ese líquido va a estar cargado de inmunoglobulinas, de mediadores de inflamación como factores del complemento, va a estar cargado de interleuquinas, del factor de necrosis tumoral, etcétera, que van a actuar sobre la noxa, sobre la lesión que está produciendo todo el cuadro. ¿Ok? Además de que esas células mesoteliales van a producir una gran cantidad de mediadores de la inflamación que van a pasar y van a producir en la circulación sistémica el inicio de la respuesta inflamatoria a nivel sistémico. ¿Okay? Y ya no va a ser local, sino sistémico. Entonces, esa cantidad de líquido que se exuda hacia la cavidad peritoneal, el intestino que se inflama, se deja de mover y se llena de líquido, produce pues un secuestro de líquido dentro del abdomen, lo que va a producir hipovolemia, hipoperfusión. Si la noxa persiste y continúa, va a haber una infección, no solo de la cavidad peritoneal, sino la traslocación tanto a la cavidad peritoneal como a la circulación sistémica de bacterias, de microorganismos que deberían estar solamente en la luz intestinal, y esa impermeabilidad que tiene el intestino en situaciones de sepsis severa, pues se pierde, ¿no es cierto? Y hay una traslocación a la cavidad peritoneal y a la sangre y se produce un cuadro ya severo de sepsis, ¿no? Que puede llevar a la sepsis grave o al shock séptico cuando se asocia a una hipotensión permanente. ¿Ok? Muy bien. La hipovolemia, la hipoperfusión, el secuestro de líquido va a producir disminución del volumen efectivo circulante. Y eso produce también un shock circulatorio. El aumento de líquido, la distensión de las asas intestinales, el secuestro de líquido dentro de la luz intestinal produce un aumento del contenido de la cavidad abdominal y una hipertensión intraabdominal. Eso conlleva al síndrome compartimental del abdomen. Así como hay un síndrome compartimental en los miembros, ¿no es cierto? Postraumatismo, por ejemplo, postfracturas, hay un síndrome compartimental en la cavidad abdominal, donde el continente, que es la pared abdominal, no llega a distenderse más de un límite permitido. Y si continúa el secuestro de líquido, el edema de las asas, el edema de los órganos intraabdominales, lo que se va a producir es un aumento, ¿no es cierto?, del contenido tan grande que empieza a aumentar la presión intraabdominal, colapsa los grandes vasos, la aorta, la vena cava, las arterias renales, y eso desencadena pues un cuadro de falla multiorgánica. Y ahí nos lleva al fracaso, ¿no es cierto? Al fracaso, ¿por qué? Porque va a haber normalmente falla cardiovascular y falla renal de inicio. Si persiste la noxa, va a haber pues falla respiratoria. Si persiste la noxa, va a existir una falla del sistema nervioso. El paciente va a entrar en una depresión del sistema nervioso central, de su estado de vigilia. Y si persiste eso, posteriormente llega una acidosis severa y finalmente una coagulación intravascular diseminada, que es la causa de la muerte, ¿no? Cuando ya es irreversible el shock. Entonces, toda esa cadena de acontecimientos se debe de cortar. ¿Mediante qué? Mediante una intervención terapéutica, que en el caso del abdomen agudo quirúrgico tiene que ser la cirugía para desfocalizar al paciente. Ok, entonces, en resumen, ¿qué debemos de recordar? Que hay varios tipos de abdomen agudo quirúrgico. El abdomen agudo inflamatorio, ¿no?, va a caracterizarse por la presencia de fiebre, de dolor a la descompresión y de reacción peritoneal. Es un cuadro progresivo. El abdomen agudo obstructivo se caracteriza por distensión, por vómitos y por la presencia de falta de eliminación de heces y flato, ¿no? El abdomen perforativo se caracteriza por el inicio del dolor intenso, de forma brusca
y rápidamente progresión a un abdomen en tabla, a rigidez abdominal. El abdomen hemorrágico, ¿no? Que deriva de un abdomen traumático, va a haber pues dolor intenso, ¿no? Posterior al traumatismo, hipotensión que lleva a lipotimias. Y el abdomen vascular suele darse por descarte, ¿no? Cuando se ha hecho el estudio no se encuentra mayores signos, mayores síntomas, pero nos deja la posibilidad abierta que sea un abdomen agudo vascular, o sea, una isquemia mesentérica o una trombosis mesentérica, que son las causas más frecuentes de un abdomen agudo vascular. Vamos a hablar de algunos de ellos, de los más importantes, ¿no? El abdomen agudo inflamatorio. El abdomen agudo inflamatorio se produce cuando hay una infección, una noxa infecciosa dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Algunos autores, ¿no? Lo llaman sepsis abdominal, ¿no? Este abdomen agudo inflamatorio se produce por ejemplo, una apendicitis, un absceso pancreático, un absceso hepático, y lo que se va a producir en ellos es el dolor continuo y persistente. Y puede haber algunos síntomas digestivos acompañantes, vómitos, náuseas. En algunos pacientes en un inicio por irritación peritoneal puede haber también diarreas. Va a haber síntomas infecciosos precoces, por ejemplo, taquicardia, fiebre, leucocitosis, vamos a encontrarlos rápidamente. Y en estos pacientes priman los signos peritoneales, pues, ¿no? Si nosotros palpamos ese abdomen, va a estar con dolor intenso, con rigidez abdominal, con rebote, ¿no? Estos cuadros de abdomen agudo inflamatorio, hay veces son de difícil diagnóstico, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos decir, este es un abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio, porque el paciente está con fiebre, con reacción peritoneal, con abdomen en tabla. La causa específica muchas veces no es posible determinar. En estos casos, en estos pacientes, es donde vamos a tener la mayor utilidad de los exámenes complementarios, ¿no? No solamente los exámenes de sangre, sino los exámenes de imágenes, la radiografía, la ecografía o la tomografía, como vamos a ver más adelante. La repercusión sistémica en estos casos es progresiva, ¿no? Va yendo de a pocos, poco a poco, de forma inexorable, ¿no? Eh, Cuando recién se inicia el cuadro de un abdomen agudo, lo que hay que hacer es ver la evolución, como les decía, porque estos dolores no son estáticos. Entonces, la evolución va a definirnos la conducta. Por ejemplo, en un paciente con apendicitis, muchas veces el dolor empieza en la parte central del abdomen y luego migra a la fosa ilíaca derecha sin haber reacción peritoneal, signos peritoneales en un inicio. Pero si observamos al paciente, esos signos van a ir apareciendo. Ese es el momento de actuar. Entonces, la evolución en los cuadros del abdomen agudo inflamatorio muchas veces nos define la conducta a seguir. En el abdomen agudo obstructivo, ¿no? La obstrucción intestinal se produce la mayoría de las veces, ¿no? Debido a la presencia de bridas y adherencias, que es la causa más común, como se ve acá en la imagen, ¿no es cierto? Posterior a una cirugía, una intervención quirúrgica, el peritoneo reacciona y puede generar cicatrices internas, ¿no? A lo que le llamamos las bridas y adherencias, y algunas de esas bridas y adherencias pueden ser obstructivas. ¿Cuál es el primer síntoma de un cuadro de abdomen agudo obstructivo? El dolor tipo cólico intermitente. O sea, ese dolor cólico intermitente se produce porque el intestino pelea contra la obstrucción intestinal, trata de vencerla y eso hace que se presente este tipo de dolor. Posteriormente va a haber una detención del tránsito intestinal. Al producirse la detención del tránsito intestinal va a haber secuestro de líquido. Estos pacientes suelen venir deshidratados. Eso casi es una constante porque los pacientes con un cuadro de abdomen agudo obstructivo pues están con vómitos, por ende no se pueden hidratar por la vía oral y la obstrucción produce secuestro de líquido en el intraluminal, dentro de la luz del intestino, y la inflamación del peritoneo produce secuestro de líquido dentro de la cavidad peritoneal. Esto sumado a la falta de aporte, pues hace que los pacientes suelan estar deshidratados. Eh,
Si nosotros tenemos un paciente con un cuadro de obstrucción intestinal y encontramos que hay un dolor constante, ¿no? Ya no es tipo cólico, sino es constante y está localizado en alguna parte específica del abdomen, pues debemos sospechar que podría haber isquemia o necrosis de ese ácido intestinal y eso nos eh, suele ser un signo de alarma, ¿no? Cuando tenemos un dolor constante y localizado en una parte específica del abdomen, en un cuadro obstructivo, pues debemos pensar que hay una isquemia y una necrosis de ese ácido intestinal y por eso está produciendo ese dolor localizado. El cuadro de anemia agudo obstructivo suele hacerse el diagnóstico con imágenes radiográficas. No necesitamos más. No es necesario la tomografía, por ejemplo, para hacer un diagnóstico de una obstrucción intestinal. Basta con las imágenes radiográficas. Esta, por ejemplo, es una imagen de una brida, ¿no es cierto? Una brida obstructiva, ¿no? La unión de un ácido intestinal hacia el mesenterio, ¿no? Sobre otra ácido intestinal que produce una obstrucción. Bien. Y el abdomen agudo perforativo es cuando se produce la perforación de una víscera hueca. Como hemos dicho, cuando hay una perforación de víscera hueca, el dolor de inicio es brusco, intenso y constante, ¿no? El paciente suele recordar incluso la hora exacta en la que se perfora. Hay signos peritoneales de instalación rápida. Recuerden que el abdomen agudo perforativo se da principalmente por la perforación gástrica o duodenal. Recuerden que la secreción gástrica pues, es muy irritante para el peritoneo, ¿no? El ácido clorhídrico produce una gran irritación peritoneal y rápidamente produce un abdomen estable, ¿no? Rigidez abdominal. Producen también gran repercusión sistémica por el dolor, por la rigidez abdominal que produce, que está conllevando a que dentro haya una gran irritación peritoneal, secuestro de líquido y haya una repercusión sistémica. Si nosotros permitimos a este paciente en el hipocondrio derecho, donde está el hígado, que normalmente nosotros percutimos si hay sonido mate, en estos pacientes de abdomen agudo perforativo, perforación de víscera hueca, lo que vamos a encontrar es timpanismo. ¿Por qué? Porque el aire, ¿no es cierto?, va a localizarse entre el hígado y la pared tóraco-abdominal, ¿no? Y ya no encontramos, pues entonces, a la percusión el dolor, el sonido mate, sino el sonido timpánico, ¿ok? Y eso se traduce en la radiografía donde vemos el neumo peritoneo, como se ve acá, ¿no? Esta es una radiografía donde en el lado derecho, en vez de ver la imagen del hígado, vemos el hígado debajo, el diafragma encima y aire en el subdiafragmático, ¿no? El diagnóstico definitivo del abdomen agudo perforativo se hace por imágenes. Como menciona la diapositiva, saber exactamente dónde se ha perforado es de segunda importancia, está en segundo lugar. Lo primero es hacer el diagnóstico si hay o no hay perforación y la conducta siempre es quirúrgica. Ahí está siempre entre comillas, porque hay algunos casos excepcionales en los cuales, por ejemplo, hay una perforación gástrica y el epíplon migra a la zona de la perforación, lo sella, ¿no? Y cierra la perforación. Y se ha visto que con el manejo médico esos pacientes podrían ir y algunos van bien, pero no es lo habitual. Siempre, el 99.99% de las veces esos pacientes deben ir a cirugía, ¿no? Por eso ahí está entre comillas, siempre es de necesidad quirúrgica, ¿no? Esta, por ejemplo, es una perforación del duodeno, ¿no? Claramente una perforación grande, la cual tiene que ser suturada y tiene que ser rafiada, pues, ¿no? Para evitar la progresión de la enfermedad. Muy bien. Tenemos el abdomen agudo hemorrágico cuando encontramos presencia de sangrado, pues a nivel de la cavidad peritoneal, que se puede deber a una lesión espontánea, una ruptura espontánea de víscera sólida o una ruptura traumática. Las rupturas espontáneas básicamente se dan por patología ginecológica, por ejemplo, el embarazo ectópico, ¿no? En algunos pacientes, por ejemplo,
que están con mononucleosis infecciosa, puede producirse una ruptura esplénica de forma espontánea, un aneurisma se puede romper de forma espontánea. La ruptura traumática pues se asocia a un traumatismo, ¿no es cierto? Un trauma abdominal. Comienza justo previamente al episodio del traumatismo, el paciente suele estar bien, ¿no? Suele estar compensado. Y ahí predomina el cuadro hipovolémico, por disminución del volumen efectivo circulante. El tratamiento aquí suele ser quirúrgico también, ¿no? Suele ser quirúrgico. El abdomen agudo vascular finalmente es aquel abdomen agudo que se presenta cuando hay necrosis de algún segmento del intestino. Como se ve acá en la imagen, el intestino tiene este color, ¿no es cierto? Rosado, ¿no? Este color rosado se va a poner violáceo finalmente, negruzco, debido a la isquemia que se presenta por oclusión arterial o venosa. ¿Okay? Este abdomen agudo vascular es raro y es típico de los pacientes ancianos que tienen patología cardíaca en especial mal controlada, ¿no? Pacientes ancianos con patología cardíaca mal controlada, que vengan con dolor abdominal intenso, debemos sospechar de este cuadro, de un abdomen agudo vascular. En estos pacientes se van a presentar la sobreposición del cuadro oclusivo y el inflamatorio, ¿okay? Sin predominar uno u otro. El oclusivo, ¿por qué? Porque el paciente lo que va a hacer al morir el intestino va a dejar de moverse y va a aparentar un cuadro oclusivo. E inflamatorio porque al haber necrosis de la pared intestinal va a haber una gran translocación bacteriana y va a producir un cuadro séptico. ¿Okay? Los pacientes con abdomen agudo vascular suelen manifestarse con una acidosis marcada, ¿no? El lactato que se suele solicitar y se suele medir en el AGA y electrolito suele estar muy elevado. Entonces, el diagnóstico de un abdomen agudo quirúrgico se basa en tres pilares. La historia clínica del dolor abdominal que hemos hablado y hemos mencionado hasta ahora, la exploración física completa, hay que examinar detalladamente, detenidamente, pacientemente el abdomen y valorar el dolor abdominal, ver cómo va el dolor, cómo evoluciona. Los exámenes auxiliares suelen confirmar la sospecha diagnóstica. No es al revés, ¿no? Hay veces uno puede tener la tentación de primero tomar los exámenes y después con los exámenes plantear el diagnóstico. Los exámenes se deben pedir en función del diagnóstico que estamos sospechando. Dentro del dolor abdominal, nosotros tenemos que recordar cómo es la aparición, ¿no? Si fue brusca, insidiosa, si es progresivo la aparición del dolor, ¿no? Si es brusco, debemos pensar, de repente es una perforación, ¿no? Si ha sido insidioso, puede ser una apendicitis, una colecistitis, una diverticulitis. La localización es importante. Por ejemplo, dolor en fosa ilíaca derecha es apendicitis hasta no demostrar lo contrario. Dolor en fosa ilíaca izquierda en un anciano es diverticulitis sigmoidea hasta que no se demuestre lo contrario. Dolor en el hipocondrio derecho persistente y continuo es colecistitis hasta que no se demuestre lo contrario. Dolor en cinturón, en franja, abdominio de epigastrio irradiado a los lados, es una pancreatitis hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, la localización, la irradiación del dolor es importante, ¿no? El carácter del dolor, ¿cómo es? Si es dolor de tipo cólico, si es urente, si es tipo punzada, es importante. La intensidad del dolor también. Dolor muy, muy intenso, muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, el aneurisma disecante de aorta, la perforación gástrica, sin ser un abdomen agudo quirúrgico, el cólico ureteral, son dolores muy, muy fuertes. Y atenuación o agravación, cuando aumenta y cuando disminuye. Por ejemplo, la maniobra de Valsalva, el pujar, el toser, en un abdomen con irritación peritoneal suele agravar el cuadro, ¿no? Suele aumentar el dolor. Entonces, hay datos que sí nos van a servir para definir más o menos el diagnóstico. Entonces, en el examen físico tenemos que hacer el examen físico
con todos los pasos: la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. Lo primero que tenemos que saber es dónde está la zona de dolor cuando hacemos el examen físico. ¿Por qué? Que cuando hagamos la palpación tenemos que palpar de la zona de menor dolor a la zona de mayor dolor. Y primero hacer una palpación superficial para luego hacer una palpación profunda. Si nosotros cometemos el error de palpar rápidamente o hacer una palpación profunda rápidamente, probablemente el examen no va a poder ser el adecuado por el dolor y la resistencia que va a presentar el paciente, la resistencia abdominal involuntaria que presenta el paciente. Hay algunos signos que nos van a ayudar a definir si es que hay o no irritación peritoneal. El más clásico es el rebote, ¿no es cierto? El rebote, ¿qué cosa es? Ustedes palpan el abdomen y cuando han palpado a cierta profundidad, retiran la mano. Si eso despierta dolor intenso, pues deben de sospechar de que hay irritación peritoneal, ¿no? Y estaríamos pensando en un abdomen agudo quirúrgico. La percusión dolorosa, como se ve acá en la imagen, ¿no es cierto? Se pone la mano y sobre los dedos se percute, ¿no? Con la otra mano. Esa percusión dolorosa, si ustedes percuten el abdomen y el paciente siente dolor, es un signo de irritación peritoneal. Incluso es más precoz y más sensible que el rebote. Por eso hay veces primero hay que hacer una percusión de todo el abdomen. Y cuando ya el estadio es avanzado, pues uno palpa y hay un abdomen en tabla, pues rígido, ¿no? También en el examen, en la exploración física del abdomen, se debe incluir la inspección de posibles hernias que se asocian a cuadros obstructivos, ¿no? Y muchas veces no se, no se pueden evidenciar, especialmente en los pacientes que tienen sobrepeso. Las hernias inguinales o crurales, esos rollitos que tiene el paciente hacia adelante, pues pueden cubrir la región inguinal y pueden eventualmente, cuando nosotros examinamos, no evidenciar que hay una hernia ahí, ¿no? Por eso es importante verificar todos los orificios herniarios, ombligo y regiones inguinales. También se debe poner como regla a todo paciente que tiene un abdomen agudo hacer un tacto rectal. El tacto rectal va a valorar la ocupación o no del recto, que es básico, por ejemplo, para definir un cuadro de obstrucción intestinal, ¿no? El dolor en las paredes rectales nos va a indicar que hay cambios inflamatorios intraabdominales. Por ejemplo, dolor hacia el lado izquierdo nos va a hacer pensar en diverticulitis, al lado derecho una apendicitis. Las características del contenido rectal también son importantes. Por ejemplo, en una isquemia mesentérica podemos encontrar heces sanguinolentas. Y el examen ginecológico en las damas no se debe pasar por alto. Siempre hay que interconsultar al ginecólogo porque hay pacientes, ¿no?, que van a tener alguna patología ginecológica que pueden parecer que tuvieran patología abdominal, ¿no? Especialmente en mujeres jóvenes se da eso, ¿no? Existe una clara superposición de diagnósticos, por ejemplo, entre la apendicitis aguda, la enfermedad pélvica inflamatoria, incluso el embarazo ectópico, como diagnósticos diferenciales. Los exámenes complementarios, pues van a ser los exámenes de laboratorio básicos, ¿no? Un hemograma, un examen de orina, ¿no? El AGA y los electrolitos nos ayudan. La radiología nos va a servir para definir varios de los cuadros. Por ejemplo, la obstrucción intestinal se hace el diagnóstico suficiente con una radiografía simple. La ecografía es útil especialmente en patología biliar. La tomografía, ¿no?, que es el examen más sensible y más específico, pero no debemos abusar, ¿no? No a todo paciente debemos de tomarle tomografía. La tomografía es ionizante y muchas veces no es necesario para hacer el diagnóstico. Y la laparoscopía se convierte no solamente en un método diagnóstico, sino actualmente pues es el método terapéutico, ¿no? Eh, Más usado, digamos, en la cirugía de emergencia. Dentro del laboratorio, ¿qué es importante solicitar? La analítica básica. Hablamos de un hemograma, una hemoglobina y un hematocrito. ¿Qué vamos a ver en el hemograma? El recuento de leucocitos. Una leucocitosis, un aumento de las formas jóvenes, ¿no?
o lo que llamamos la desviación izquierda, nos va a hacer pensar en un cuadros inflamatorios. Una disminución de la hemoglobina o el hematocrito debe hacernos pensar en abdómenes de causa hemorrágica. ¿Ok? La amilasa, la lipasa, se debe solicitar en todo paciente que tenga dolor abdominal agudo. ¿Por qué? La pancreatitis es una enfermedad que puede semejar varias patologías de abdomen agudo quirúrgico. Gastritis, empezando por infartos de miocardio, pasando por el, crisis diabéticas, ¿no es cierto? Eso como parte del abdomen agudo médico, ¿no? Puede haber dolor que parezca una pancreatitis y sin embargo es un abdomen agudo médico. Y al revés, abdomen agudo quirúrgico que puede ser pancreatitis, perforación duodenal, colecistitis, apendicitis en un inicio pueden semejar cuadros de pancreatitis. Es importante que se tome esa medida, ¿no? Y la gasometría venosa nos sirve para ver principalmente el lactato. ¿Por qué el lactato? ¿Qué importancia tiene el ácido láctico? El ácido láctico cuando se eleva, nosotros debemos de sospechar de que está habiendo una desviación hacia la vía anaerobia y cuando el metabolismo celular se desvía a la vía anaerobia, cuando hay hipoperfusión, ¿no? Cuando hay hipoperfusión, cuando hay hipotensión, cuando hay sepsis, ¿ok? Por esa razón, cuando existe un lactato elevado, debemos de sospechar de un cuadro séptico que se está instalando o ya se ha instalado en el paciente. La radiografía de abdomen siempre se recomienda, cuando hacemos el estudio radiográfico del abdomen, pedir 3 incidencias. La radiografía de abdomen de pie, que nos va a servir para ver niveles hidroaéreos básicamente, como este caso en la figura, que es un cuadro obstructivo. Hay niveles hidroaéreos, no vemos aire en el marco cólico, probablemente este es un cuadro de obstrucción intestinal. Vamos a ver una radiografía en decúbito, ¿no? En la radiografía en decúbito nosotros podemos ver la distribución de aire en todas las asas intestinales y nos va a servir para evidenciar qué parte puede estar dilatada. Y las radiografías de tórax pues nos sirven para ver principalmente presencia de aire subdiafragmático, como se ve acá, ¿no? Aire por debajo del diafragma, que no es normal, no significa un neumoperitoneo, o patología pulmonar en las bases pulmonares, básicamente, que nos pueden producir dolor en la parte inferior en la parte superior, perdón, del abdomen. Las neumonías basales, por ejemplo, las neumonías aspirativas pueden semejar cuadros de abdomen agudo, incluso abdomen agudo quirúrgico. La ecografía, perdón, la ecografía, bueno, es un examen que sirve también para definir algunas patologías, especialmente la patología ginecológica y la colecistitis aguda, ¿no? Son las dos patologías básicas donde la ecografía nos puede hacer el diagnóstico. Sirve para la patología urológica, para el aneurisma de aorta, ¿no? Para definir más o menos, para sospechar y para definir si es que debemos tomarle otro tipo de exámenes. Y en el trauma abdominal, la ecografía focalizada en las ventanas, ¿no es cierto? En las 4 ventanas intraabdominales o es muy importante. El ECOFAS es la ecografía rápida que se usa o que se hace, ¿no? Priorizando la búsqueda de líquido libre en los focos, en los 4 focos, en el periesplénico, en el epigástrico, en el receso de Morrison y en el fondo de saco, recto vesical o recto uterino, dependiendo si es dama o es varón el paciente. La tomografía es el mejor examen en el abdomen agudo quirúrgico. Tiene una sensibilidad que llega casi al 100%, una especificidad igual, cerca al 98%, que nos van a decir exactamente dónde está la lesión. Hay lesiones que no vamos a poder encontrarlas ni en la ecografía ni en la radiografía y pueden ser sospechadas con el examen clínico. En esos pacientes se debe de tomar una tomografía.
¿Cuándo está indicada la tomografía? En trauma abdominal, por ejemplo, ¿no? Como se ve acá. Lesión hepática con un hematoma intraparenquimal. En patología pancreática, como se ve aquí, ¿no? Hay un páncreas que está dilatado con colecciones dentro de la glándula misma, colecciones cercanas, no es un Baltasar E, este paciente. Estudios del retroperitoneo, como en este caso, ¿no? El peritoneo, vemos acá los riñones, el peritoneo y un gran hematoma retroperitoneal, ¿no? Que va a ser muy difícil verlo en ecografía, va a ser muy, muy difícil evidenciarlo, cuantificarlo, pues, en una radiografía. Y en casos de duda diagnóstica, ¿no? En cuadros atípicos, por ejemplo, de apendicitis, en este caso tenemos una apendicitis retrocecal ascendente, ¿no? Este es el riñón, el ciego y parte del colon ascendente, el apéndice perforado porque hay aire libre, ¿no? Detrás del ciego lo vemos en la tomografía. En una ecografía, porque el ciego tiene también aire, pues va a ser imposible poder ver la región retrocecal. En la tomografía siempre va a mejorar su capacidad diagnóstica si usamos contraste. ¿Ok? El contraste mejora la capacidad diagnóstica y obviamente no se debe usar de manera indiscriminada, ¿no? La tomografía debe ser un recurso que se debe usar siempre y cuando no se llegue al diagnóstico con los otros exámenes. Entonces, en resumen, si ustedes tienen un paciente con un abdomen agudo, y llega al hospital, tienen que ver si el paciente está todavía estable o está inestable. Si está inestable, está hipotenso, está chocado, primero hay que reanimarlo. Y después de reanimarlo, estabilizarlo, hacer todo el protocolo que hemos visto, ¿no? Si el paciente está estable, bueno, empezaremos con la anamnesis, ver el tipo de dolor, de cuándo empezó, cómo empezó, hacer un examen físico completo, pedir el laboratorio básico, y prepararlo siempre ante la posibilidad de una cirugía. ¿Ok? Si eso no nos da el diagnóstico, tomaremos exámenes de imágenes, radiografías, ecografías o tomografía. La resonancia magnética, las eh, endoscopías, pues se usan poco en el diagnóstico del abdomen agudo. Muy bien. Teniendo más o menos el diagnóstico, el paciente podemos tenerlo. Si es que no es un abdomen agudo y mejora el paciente, se irá de alta. Si el paciente tenemos duda diagnóstica con él, debe pasar a observación. Ese es un dato muy importante, no debemos de olvidar. No todo paciente que entra con un dolor abdominal agudo debemos de definir el cuadro de manera inmediata. Muchos de los pacientes se van a beneficiar de la observación, ¿no? Ponerlos en una cama, hidratarlos y ver cómo evoluciona el dolor, ver cómo evolucionan sus exámenes, ¿no? El hemograma, ¿no? La leucocitosis, la desviación izquierda, las plaquetas, los signos vitales, si hay fiebre, taquicardia, etc. Si no hay mejoría, este paciente debe ir a cirugía, incluso con dudas, ¿no? Se dice que ante la duda en un cuadro de abdomen agudo, el paciente debe ser explorado quirúrgicamente. Y para la cirugía tenemos dos opciones, la laparotomía o la laparoscopía. Y ahí es importante detenernos. Frente a situaciones de duda diagnóstica, tenemos que recordar algunas cosas, ¿no? Son excepcionales las emergencias abdominales, ¿no? Emergencias entre comillas. ¿A qué le llamamos emergencias? Cuando tenemos que tomar la decisión ya, ¿no? Una emergencia, por ejemplo, abdominal es una herida de bala, ¿no? Ese paciente debe ser operado de inmediato. Un aneurisma aórtico es una emergencia donde la cirugía o la intervención tiene que ser ya. Una apendicitis, una colecistitis, que son los cuadros más comunes, pues, podemos tomarnos un tiempo para respirar, poner la cabeza fría y observar al paciente. Los cuadros abdominales normalmente son evolutivos, tienen una evolución en el tiempo, ¿ok? Es raro el paciente que viene con un abdomen agudo quirúrgico, entre comillas, que está con dolor y posteriormente empieza a mejorar. Probablemente ese no sea.
Entonces, eso también debemos recordar. Todos los abdómenes agudos, el abdomen agudo quirúrgico suele ser evolutivo. Y en duda, cuando tenemos dudas, debemos evaluar la evolución. ¿Cómo evaluamos la evolución? La evaluamos observando al paciente. Mantener la calma es importante en estos pacientes. No debemos apresurarnos. Y en la toma de decisión siempre debemos de medir el riesgo y el beneficio entre la laparotomía innecesaria, que no va a beneficiar al paciente, una laparotomía en blanco, o una laparotomía tardía. Ambas van a traer problemas al paciente. Una laparotomía innecesaria es una anoxia, es una agresión al paciente. Y una laparotomía tardía va a poner en riesgo innecesariamente al paciente. Para eso, menos mal ha llegado la laparoscopía. La laparoscopía, la invasión que produce al paciente es mucho menor y tiene la ventaja de ser diagnóstica y terapéutica. Podemos definir a un paciente mediante la laparoscopía. Hay veces que ni la tomografía nos ayuda y una laparoscopía pues sí nos va a ayudar porque vamos a ver en directo la lesión o las lesiones que puede tener el paciente. Y como tal, luego de hacer el diagnóstico, podemos tratarlos, ¿no? Es diagnóstica y es terapéutica. Entonces, llegar al 100% de las veces a hacer el diagnóstico etiológico es imposible muchas veces, no se puede hacer. Pero ¿qué cosa debemos de tener en la cabeza? Siempre debemos tomar una conducta terapéutica y la conducta terapéutica puede ser el alta, si el paciente mejoró y sale del cuadro doloroso abdominal, la observación en caso de duda o de falta de definición, o la cirugía si es que se tiene lo necesario para ver que en el riesgo-beneficio es más beneficioso para el paciente realizar la exploración quirúrgica. Y esa toma de decisión pues se ha facilitado con la laparoscopía, ¿no? La laparoscopía, al ser menos invasiva, ¿no? Nos ha ayudado mucho a disminuir el tiempo de observación. Y después también con la tomografía que se toma ahora pues, mucho más fácil que antes, es una gran ayuda y también ha disminuido, no, o sea, tanto las laparotomías en blanco como las observaciones innecesarias. Y recordar que hay causa de errores en el diagnóstico, pues, ¿no? Hacer una historia y un examen físico incompletos, por eso el examen físico y la anamnesis son los pilares fundamentales en el diagnóstico del abdomen agudo quirúrgico. Los exámenes de imágenes, ecografía, radiografía, tomografía, no van a reemplazar a un examen físico completo o a una buena anamnesis. La falta de observación adecuada de la evolución, ¿no? Un paciente en el cual tenemos la más mínima duda, dejémoslo en observación, no perdemos nada. Lo hidratamos, lo tenemos unas horas, ¿no? En la cama, mirándolo, chequeándolo, haciéndole exámenes de control, probablemente nunca vamos a arrepentirnos de dejar en observación a un paciente. Análisis apresurados de los síntomas y signos también conllevan a errores, ¿no? Por ejemplo, un paciente de inicio con un dolor abdominal en mesogastrio, decimos, no, no es nada, porque no duele la fosa ilíaca derecha, nos apresuramos en definir al paciente y mandarlo a su casa, pero ese paciente podría regresar porque podríamos haber estado frente a una apendicitis y volverá en unas horas con dolor en fosa ilíaca derecha. Uso de exámenes innecesarios y o demora de los mismos. De repente queremos tomar siempre una tomografía y la tomografía pues no la tenemos disponible en ese momento. Tenemos que esperar algunas horas para hacer el examen. ¿Okay? Eso va a entorpecer, va a enlentecer la toma de decisión. Interconsultas tardías, lo mismo, es mejor hacer la interconsulta cirugía de manera precoz que esperar definir bien el cuadro para poder hacer el diagnóstico. ¿Ok? Y el apresuramiento en la toma de decisiones también. Mantener la calma, vuelvo a repetir, es importante en estos pacientes siempre y cuando pongamos el riesgo-beneficio en la balanza. Muy bien, eso sería todo por la exposición. Muchas gracias. Si es que tuviera alguna pregunta, encantado de responder.